Vamos a cambiar de tema. Vamos a ir a Wilde, porque en las últimas horas se conoció un hecho otra vez tremendo y otra vez involucra, en este caso, a una nena que vamos a denominar solo con la letra M. Una nena que hoy tiene 11 años, pero que desde los 4 fue abusada, fue violada y padeció todo tipo de vejámenes. ¿Por parte de quién? De personas muy cercanas a su familia, del previo concubino de su madre, del actual concubino de su madre, también incluso de su abuelo ya fallecido. Hablamos de sus familiares más cercanos y con la complicidad de su madre. Estamos allí en vivo, en Wilde, con Néstor Dib. Néstor, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, es un caso realmente tremendo desde todo punto de vista y la verdad que cuando uno empieza a recapitular y empieza a contarlo, también no puede dejar de pensar en otros casos de abuso que hemos cubierto en los últimos tiempos y pensar en la pregunta recurrente que todos nos estamos haciendo seguramente en este momento, es si los casos de abuso que se están empezando a conocer ahora son mayores que los que había en otra época y no se conocían, por obvias razones, porque, en fin, faltaban medios de comunicación, o faltaban medios de difusión, o por vergüenza, o por lo que fuere, o ahora hay como una especie de ola, o de oleada, de este tipo de casos tremendos. En este caso le toca en suerte a una chiquita que vivió un calvario desde los 5 años, hasta los 11. Le han hecho una cámara Gesell ahora, en el mes de junio, donde se han corroborado una serie de datos. Si tuviéramos que tratar de resumirlo, podríamos decir de que se trata de una madre que entregaba a una hija de esa edad, y se le entregaba, sexualmente hablando, a sus parejas, es decir, a sus concubinos, a los concubinos que fueron pasando por su vida, incluso el abuelo materno de la chica, es decir, el padre de la mujer, que ya murió, también está acusado por el mismo delito, el tío, a los cuales se han librado de detención, y los dos concubinos que tienen órdenes de detención de parte de, en algunos casos ya detenidos, los concubinos detenidos, de parte del Tribunal de Lomas. La cuestión en todo esto es que la denuncia de esto, también como no puede ser de otra manera, la hace el padre biológico de la nena. Y en realidad lo que dicen los detenidos es que esto es un invento del padre biológico de la nena para ensuciarlos a ellos y ensuciar a la madre, vaya uno a saber por qué tipo de razones, por despecho, por dinero, por lo que fuere. Pero lo cierto es que la justicia en realidad ya le hizo una cámara Gesell a la nena y corroboró lo que se mostraba en la investigación y que eran los abusos que había sufrido la menor. Un caso absolutamente terrible. Y fíjense ustedes hasta qué punto llega. Miren ustedes acá a mi derecha, es decir, a su izquierda, ahí está una camioneta de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Saben cuántos efectivos custodian la casa? 5. 5 efectivos están custodiando esta casa mínima, por lo que se puede ver. Una casa realmente muy pequeña, la del 5641, que está en la planta baja. Estamos viendo ahí la casa de la planta alta, también para mostrar un poquito cómo es la estructura de este edificio, pero acá la casa del 5641, que es una casa humilde y muy pequeña, está custodiada por 5 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Néstor, ¿esto por alguna reacción de los vecinos? Porque entiendo que en el interior de la vivienda ya no queda nadie, ¿no? Exactamente. Bueno, de lo que se hablaba era que iban a venir los vecinos e iban a prender fuego la casa. Entonces, por una medida de precaución, la policía, pero no solamente por la casa, sino además por los vecinos que tienen la casa al lado. Porque acá si toma fuego una casa va a tomar fuego el resto. Los vecinos habían dicho que iban a venir a prenderle fuego a la casa. La gente ya no tolera más este tipo de cosas. Y ha habido casos, no solamente en la provincia de Buenos Aires, no solamente lo que estamos cubriendo, sino en otros lugares de la Argentina, en donde literalmente han linchado a las personas que han cometido este tipo de delitos. Es decir, no han permitido que llegue ni siquiera a la justicia. Claro. Es decir, a ver, por lo que decías vos, hay 2 ex concubinos de la mamá de la nena ya condenados, ¿sí? ¿Correcto? Un tercero, que es con quien convivía en los últimos tiempos, también. Y la madre también está detenida ahora. Claro, la madre también está detenida, como no puede ser de otra manera. Si la madre es la que tiene la guarda. Sí.
y la madre es la que tiene la custodia. Pero esto también es un llamado de atención, que tiene que ser un llamado de atención interesante, para que ojalá que con el nuevo Código Civil todo sea más fácil. Porque a veces es todo tan difícil y todo tan complicado que cuando a veces ocurren este tipo de situaciones y los padres tienen que denunciar, los padres me refiero, el papá tiene que denunciar este tipo de situaciones, tiene que andar casi como un mendigo por los juzgados golpeando puertas para que se hagan pericias psicológicas, para que se investigue, porque todo es una absoluta y total burocracia. Entonces, hasta que no terminan pasando este tipo de cosas, también es cierto, no se pueden resolver este tipo de delitos porque está claro que la guarda, por lo menos hasta ahora y hasta ahora que entra en vigencia el nuevo Código Civil, que vamos a ver cómo se comporta esto desde el punto de vista social, la guarda la tiene la madre. Entonces la madre es prácticamente, entre comillas, vamos a decirlo, la dueña de la niña, y el padre es el alimentante y la persona que tiene solamente algunos días de visita. Es una situación tremenda, horrorosa, desde el punto de vista que se lo quiera ver, horrorosa. Por acá estamos hablando de que la niña sufrió una serie de vejámenes, de violaciones, de todo este tipo de palabras horrendas que uno quiera poner desde los 5 años para acá. No, es tremendo, Néstor. La verdad que, mira, yo escuchaba la historia y me permito hacer este paréntesis para un comentario que puede salirle a cualquiera en su casa, ¿no? Y que puede parecer una obviedad, pero la verdad es que no puede dejar de sorprendernos. Estamos hablando de abusos, de violaciones de chicos muy chiquitos, cada vez más chiquitos, ¿no? Estamos hablando de una nena de 5 años, que entiendo ahora tiene 11, que ha padecido los últimos 6 años violaciones, abusos y probablemente maltratos, no lo sabemos, por parte de cualquier persona que pasaba por su casa con complicidad de su propia madre. Hace unos días hablábamos de violaciones en chicos que son casi bebés, ¿no? De 3 años, es realmente... Así es. Yo no sé, apelo a la memoria de ustedes, ¿no? Pero hace un tiempo entiendo que no hablábamos de esto. Tal vez nos sorprendía un poco hablar de una violación de una chica de 14, 15 años, pero de un bebé, ¿no? Sí. De una nena de 5. ¿Sabés lo que pasa, con Daniela? Complicidad de su madre, Sí. Es una locura, sí. ¿Sabés lo que pasa? Que en otra época, y eso ya no se ve, se dejó de usar, en otra época había lo que se llamaban las visitadoras sociales. Y aquellos que estaban divorciados, o que tenían la guardia de un menor, o cosas por el estilo, y el padre o la persona que fuera, un vecino o un familiar, realizaba alguna denuncia, venía la visitadora social, te golpeaba la puerta de tu casa a cualquier hora y veía en qué condiciones estaba la menor, cómo vivía, porque si la justicia no viene al lugar donde se producen los hechos, claro, cuando uno realiza una denuncia, es muy difícil la comprobación del mismo. Lo que pasa, ¿sabes qué, Néstor? Tiene que pasar muchísimo tiempo. Además, que es parte de lo que decía Daniela, es decir, no es una nena en situación de calle que no tiene guarda, no tiene nadie que la cuide y cae en manos de... No, era la mamá que hasta ahora lo que presume la justicia por esta detención que tiene es que se la entregaba a los concubinos, por lo menos dejaba que los concubinos abusaran de su propia hija, y desde los 4 años hasta ahora son 6, 7 años que ella padeció todo esto. Una nena de 4 años, reiteramos, que empezó con este calvario, 2 ex concubinos presos, ella en cámara G se le empieza a hablar un poco más, cae el tercer concubino con quien convivía y ahora cae también la mamá y el tío. Y el abuelo, que está muerto. Está muerto, claro. Lo que pasa es que uno no puede dejar de preguntarse, y el abuelo Néstor, que está muerto. Es quién protege a esta nena, quién está pendiente de su cuidado si la madre no lo hace, ¿no? ¿Qué pasaba si asistía a un jardín de infantes o a un colegio que, bueno, todo esto no era detectado también, ¿no? Realmente es terrible. Yo no termino de poder entender cómo es posible que estemos contando una cosa así, porque realmente es así. Bueno, cada hombre que pasaba por esa casa podía abusar de esa nena. Es realmente terrible lo que estamos contando. Bueno, es muy interesante lo que vos aportás. Es muy interesante y no es la primera vez tampoco que hemos tenido la posibilidad de asistir a esto de que en el colegio no se detectan este tipo de casos. Entonces uno se pregunta, en los colegios que hay gabinetes psicopedagógicos, supuestamente, y que además los docentes tienen un contacto directo con los chicos, y que además son los encargados de informarle a los padres cuando se producen irregularidades en las conductas de los chicos, sí, por la razón que fuere, y no detectan un caso de este tipo, que tiene que ser absolutamente obvio, la verdad uno se pregunta
Sí, ¿no? claro, ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? Bueno, mira, pensaba en los últimos casos, ¿no? Este chiquito que fue asesinado por el padrastro, no recuerdo ahora el barrio, pero lo contábamos la semana pasada, que estaban sus hermanos, el padrastro al cuidado. Yo me preguntaba, ¿y dónde está el padre, no? En estos casos, porque en realidad no hablábamos del padre, No. si existe ese padre, dónde está, si está vivo, qué contacto tenía con los chicos. Y en varios casos, bueno, recuerdo el caso de Tomás en Lincoln, varios casos donde los chicos con diferentes situaciones, ¿no? Porque alguno asesinado, el otro abusado, pero sí. Uno no puede dejar de preguntarse dónde está el padre de ese chico. Bueno, en este caso afortunadamente había un padre, porque si no, había un padre presente que sí lo detectó lo que el colegio no detectaba, por ejemplo. Además, ¿sabes qué? Las trabas que tenía, porque la guarda la tenía la mamá. Claro. Seguramente, como Claro. suele ocurrir en estas situaciones y donde a veces se separa a los hijos de los padres por una cuestión de conflicto de pareja. Es decir, la madre puede haberle ocultado todo esto hasta que el padre reacciona. Pero, uno interpreta que Javier, puede haber ocurrido esto. Javier, ¿sabés lo que pasa? Que cuando yo te hablaba hace un rato que estábamos haciendo este contrapunto respecto de la cuestión de la justicia a la casa y no la casa a la justicia, es decir, no que uno vaya a los juzgados, sino que los juzgados vayan a las casas, que eso sería la situación ideal, se producen un sinnúmero de situaciones. Hay padres que, independientemente de que tengan un régimen de visita homologado y sancionado por un juzgado, van y a la madre se le ocurre no dárselo y le dice, le cierra la puerta de la casa y no se lo da, y no le da a la nena. 1, 2, 3 semanas. Y hay padres que después se terminan desalentando, no, forman pareja con otra mujer. O a veces solo tienen un par de horas para estar y en vez de estar tal vez en la casa están, van a tomar algo, van a comer poco tiempo. Exactamente. Para evitar justamente el contacto con el padre, ¿no? A veces suele ocurrir eso también, ¿no? Bueno, Néstor, en este caso, y nos agrega nuestro productor Nicolás Esquiabón, que la madre incluso le había ocultado en un primer momento a este hombre, a este padre biológico, que ella estaba embarazada y que probablemente no tuvieron contacto durante muchos años, que el hombre fue quien la buscó e intentó contactarse finalmente con su hija cuando se enteró de su existencia, pero que, claro, uno entiende de esta manera que tal vez un padre interesado en cuidar a esa nena no pueda cuidarla porque no tiene acceso, porque de hecho en un primer momento ni siquiera sabía de su existencia, ¿no? Sí, una situación desde el punto de vista de lo que significa la historia de esa nena tremenda, en donde, bueno, en algún sentido todos nos debemos considerar responsables como sociedad, porque como vos muy bien decías, Daniela, recién, alguien tiene que dar las respuestas cuando en realidad la casa falla. Y la respuesta las tenemos que dar nosotros como sociedad. La respuesta la tiene que dar en tiempo y forma la justicia, la respuesta la tienen que dar aquellos que son los encargados de controlar este tipo de situaciones para que no se llegue a destiempo, la escuela. Bueno, nada de eso ha ocurrido. La chica vivió la niña, porque es una niña, prácticamente desde que era un bebé, vivió un calvario hasta los 11 años y ahora, bueno, se está desandando un camino que veremos cómo resulta para los imputados y para los acusados, ¿no? Bien, Néstor, sí, vamos a estar atentos, vamos a intentar hablar en instantes nada más, vamos a ver si podemos desandar el camino, porque la verdad que es un espanto lo que ha ocurrido, pero también es una preocupación. Tal vez, ojalá que no, algunos chiquitos estén viviendo lo mismo y se pueda hacer algo también por ello. Gracias, Néstor. Hasta luego.